Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a un pirata legendario que se lo ha mencionado un par de veces en la historia. ¿Quién es Davy Jones? El pirata al cual admiraba Rox D. Sebek y se lo reveló incluso al mismo Imo en Mary Joyce. ¿Será alguien crucial en la historia o simplemente una de las tantas leyendas que existen en el mundo de One Piece? Uno de los diálogos que más sorprendió al fandom en el capítulo 1155 del manga cuando se nos reveló que Rox D. Sebek se reunió con Imo en Mary Joyce fue que recalcaran que Sebek era un gran fanático de Davy Jones. Este nombre nuevamente volvió a resonar en la historia después de muchísimo tiempo, y es que Davy Jones ya había sido nombrado anteriormente por un Mugiwara. En el capítulo 306 del manga, cuando iba a dar inicio los Davy Backfight entre los Mugiwara y los piratas de Foxy, Chopper le pregunta a Robin quién es Davy Jones, ya que los subordinados de Foxy lo habían nombrado recientemente. Robin le cuenta que era un pirata que acumuló una gran cantidad de tesoros y en algún momento el diablo le condenó a pasar el resto de su vida bajo el agua con sus tesoros, robando todo lo que cae al fondo del mar. Oda en el SBS del volumen 38 también respondió una pregunta sobre Davy Jones, incluso dibujó el que podría ser el aspecto de este pirata legendario. El que le hizo esta pregunta en el SBS se cuestionaba sobre si Davy Jones fue un pirata real, algo que Oda confirma. Efectivamente, Davy Jones o la historia de Davy Jones sí existe en el mundo real. El que sale en Piratas del Caribe es una adaptación de esta leyenda, así como existen muchas más adaptaciones en otras películas, series o cuentos. Esto también lo recalco desde ahora porque algunos me comentaban que Davy Jones, al cual se menciona en One Piece, se inspiró en el personaje de Piratas del Caribe. Pero bueno, el anciano que Oda dibujó en el SBS es el verdadero Davy Jones o simplemente podría ser una versión de cómo la gente considera que se vería, así como Fujitora se imagina cómo podría ser Luffy. Esto lo menciono porque incluso en el mundo de One Piece, Davy Jones es una leyenda. Son pocas las cosas que se saben de este pirata, como la creación del Davy Backfight en su honor, pero de allí paren de contar. Al ser una leyenda, muchos podrían interpretar de diferentes maneras tanto su aspecto como personalidad, así como en Elbaf muchos tienen una perspectiva diferente de cómo podría ser el verdadero Nika, cada uno lo interpreta a su manera. De esa misma manera estarían interpretando a Davy Jones y el dibujo de Oda sería como la mayoría de piratas cree que se ve este pirata legendario. Sin embargo, yo considero Davy Jones tendría una de las importancias más grandes del mundo de One Piece, o en sí fue uno de los más importantes. Como les mencioné en el análisis del capítulo 1155, yo considero que Davy Jones es el verdadero nombre de Joy Boy. Aparte de eso, el cofre del tesoro de Davy Jones que se ha mencionado puede ser también el tesoro que Roger encontró en la isla mítica. Agárrense porque a partir de ahora voy a intentar relacionar lo que se ha dicho de Davy Jones con la historia de Joy Boy. Según las leyendas, Davy Jones fue condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar con todos sus tesoros. En el mundo de One Piece, la definición exacta del diablo es Imu, el líder del gobierno mundial que derrotó a Joy Boy en la guerra del siglo vacío, pero no solo por sus poderes y el aspecto demoníaco que suelen tener los que están bajo su control, sino que en uno de los textos más importantes de todo One Piece se pudieron haber referido a Imu como un diablo o demonio. Trasladémonos al capítulo 1138 del manga. Allí Robin descubre los textos de Harley donde se nos cuenta los tres mundos de One Piece, el final del primer y segundo mundo, y ahora mismo nos encontramos en el tercer mundo. Aparte de lo que Robin lee, también se nos muestra a Franky observando un enorme mural que es la representación de lo que Robin leyó. Lo que nos interesa está en el segundo mundo. Ese sería justamente el mundo donde habitó Joy Boy y fue derrotado. Allí se dice que el dios del bosque envía a sus demonios. Por lo que se ha visto en Egghead y Elbaf, todo parece indicar que el dios del bosque es Imu. Los demonios a los que envía serían en primer lugar los Gorosei, los cuales cuentan con aspectos demoníacos. Pero aparte de eso, en Elbaf vimos cómo es capaz de corromper a las personas y forzarlos a tener un contrato demoníaco, brindándoles los poderes de un demonio como hizo con los gigantes. En la mayoría de culturas, el que lidera a los demonios es el mismo diablo. En este caso, el dios del bosque que envía a sus demonios vendría a ser el diablo, o sea, Imu. Así que la leyenda de que Davy Jones fue condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar con todos sus tesoros sería una referencia a la derrota de Joy Boy a manos de Imu. Pero ¿por qué mencionan que fue condenado a vivir en el fondo del mar?
Simple, el mundo actual se está hundiendo. Solo en la guerra del siglo vacío el nivel del mar aumentó 200 metros, por lo cual Joy Boy y sus territorios quedaron sumergidos después de esta guerra. Si tomamos esto de referencia, la parte en que Davy Jones fue condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar tiene mucho sentido. En pocas palabras, Davy Jones también sería el primer pirata de la historia, ya que recordemos Vegapunk reveló que Joy Boy fue el primer pirata de la historia. La razón por la cual creó los Davy Backfight es simple, él quería nakamas para viajar juntos por el mar. En ese tiempo donde la piratería no estaba instaurada, nadie iba a querer unirse a un loquito que solo quiere viajar libremente por los mares, así que se ingenió un método para que se le unan, ganarles en un juego con la condición de que se les unirían si perdían. Obviamente Joy Boy no hacía esto con malicia, solo quería compañía en su viaje. Con el paso del tiempo, tanto la leyenda de Davy Jones como los Davy Backfight fueron adaptándose a las nuevas generaciones. Cada uno las interpretaba a su manera. No jugaban para encontrar nakamas leales, solo querían volverse más fuertes para cumplir sus oscuros objetivos. Hasta el concepto de la piratería cambió. Diría que en la actualidad Luffy es el único que mantiene el verdadero concepto de la piratería que quería instaurar Joy Boy, su creador. Pero Rox, ¿de dónde pudo escuchar el nombre de Davy Jones al punto de admirarlo tanto? De las leyendas. Así como entre los esclavos existían leyendas del dios del sol Nika, alguien que los liberaría con una gran sonrisa, entre los piratas también existían las leyendas de Davy Jones. Para los piratas, Davy Jones vendría a ser como su dios, y de entre todas las leyendas que existen de él, cada uno lo interpretaba a su manera. Mucho ojo que el origen de Rox es un misterio. Así como Kuma sabía mucho sobre Nika y su leyenda, no sería raro que Rox haya sido parte de alguna familia que también sabían leyendas sobre Nika, pero ellos lo conocían no por su faceta del dios de la liberación, sino en su faceta de pirata, o sea Joy Boy. Al final todas estas leyendas los guiaban al mismo enemigo, el gobierno mundial. Serían por las mismas leyendas de Davy Jones que Rox o los suyos intuyeron que el diablo que condenó a Davy Jones a vivir en el fondo del mar sería el líder de la organización que gobierna el mundo. La expedición de Rox D. Sebekam y Joyce pudo ser más para confirmar que sí existía el diablo de las leyendas de Davy Jones, por eso le menciono este nombre. Ya para finalizar, mucho ojo con algo. Cuando se presentaron los Rod Poneglyph, se dijo que cuando se encuentre la ubicación de los 4, del centro emergería la isla mítica. Esto ya se los vengo mencionando desde ese momento, unos 9 años más o menos. Pero no sería raro que la isla mítica esté sumergida, por eso nadie ha podido encontrarla. Ahora con las revelaciones de las inundaciones y con la leyenda de Davy Jones, como que todo comienza a tener sentido. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.